Saludos a Tabasco, México, a Indianápolis, Illinois y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales en todas partes del mundo. Y nuevamente hago un llamado a todas nuestras hermanas iglesias adventistas para que podamos, y las animo a reactivar el ministerio de salud. Hoy es el tiempo, para esto hemos sido llamados. En Isaías 61 dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y hoy es cuando tienes que brillar. Esta noche me da un orgullo nuevamente y un honor poder presentar a nuestro invitado, a nuestro expositor de esta semana, de esta noche. Y es con alegría que yo presento al autor del libro Cómo sorprender la enfermedad, creador de la dieta plana, al investigador Nímer Simeón Montes. Y viene cargadito, porque vamos a regalar a aquellos y presentes, a aquellas personas, o más bien a ver cuánto han aprendido en esta semana. Usted va a hacer las preguntas y yo entrego. ¿Será pregunta difícil o lo hacemos fácil? ¿Cómo? ¿Fácil? ya lo saben todo de memoria. Yeah. Muy bien, la primera pregunta, fácil. Consumo mi dieta plana, bien equilibrado. Pero vivo infeliz. ¿Qué sustancia por vivir estresado, infeliz, se manifiesta en mi organismo? Uno, nada más. Levanten la mano. No digo. Otra pregunta, pero tienen que levantar la mano. ¿Fue primero? Cortisona. Está bien, correcto, se sube el cortisol. Por más que dieta plana, por más la dieta esté bien equilibrado, si la persona vive estresada, lo que come no les va a ayudar. ¿Por qué? Porque el cortisol se le va a elevar y va a afectar a su sistema digestivo. Otra preguntita. Tenemos una mala costumbre de consumir más de lo que debemos consumir. Comemos demasiado y en mucha cantidad y encima rápido. ¿Qué enfermedad se va a manifestar? La disbiosis intestinal, correcto. Disbiosis intestinal. Otra pregunta. Ya me están diciendo por ahí fácil nada más. Ya. Selecciono bien mis alimentos. Consumo mis verduras, consumo mis energéticos, mis cereales, y consumo mi proteína. Todo va a entrar en un proceso metabólico. ¿Cuál es el producto final? ¿O cuáles son los productos finales? Ahí. Agua y el HTP. Correcto. CO2. CO2, agua, H2O y el ATP. ATP, correcto. Siempre se habla del ATP. Mucho se habla del ATP, que es el ATP, que es el ATP, energía. ¿Quién nos puede explicar qué es este ATP en forma sencilla y práctica?
¿Cómo lo puede comparar o cómo podemos entenderle qué es el ATP? A ver. El ATP es la energía, es la batería que está dentro de la célula, viene en la mitocondria y la mitocondria está la batería y se recarga con la energía que nos alimentamos. Muy bien. El ATP es como una batería. Como ejemplo, este aparato tiene su batería. ¿Qué pasa si le saco la batería? ¿Funciona o no funciona? No va a funcionar. ¿Por falta de qué? De la batería. El ATP es la batería de la célula, es un cuadro comparativo. Y constantemente tiene que estar, ¿qué cosa? Funcionando. ¿Qué pasa cuando se descarga? Se descarga esta batería. ¿Qué va a pasar? Ya no va a funcionar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo a cargar. Así funciona nuestro ATP. Es la batería de nuestra célula, para así en forma práctica entenderlo. Es como una batería y necesita estar constantemente, ¿qué cosa? Estar cargada. Tiene que tener su corriente cada momento. Va bajando y necesita ser cargada. Tenemos que cuidar que no baje, ¿qué cosa? La intensidad. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro tema. Recordando este pasaje escrito en la página 383 de un libro maravilloso, Consejos sobre el régimen alimenticio. Los sencillos cereales, la fruta de los árboles, las legumbres y las hortalizas tienen todas las propiedades nutritivas necesarias para producir buena sangre. Esto no lo puede hacer un régimen a base de carne. Lamentablemente, pues, tenemos una sociedad que hemos sido formados, educados, que la carne es el sustento. Pero en este libro dice lo contrario. Dice que los sencillos cereales, las frutas de los árboles, las legumbres y las hortalizas tienen todas las propiedades nutritivas necesarias para producir una buena sangre. Y eso vamos a resumir en estos 5 pasos, que este libro tiene razón, que este libro tiene sabiduría, que este libro fue inspirado por Dios para el bien de nosotros. Y tenemos que conocerlo. Muy bien, entonces vamos a ver las frutas. Durante todos estos días no hemos tomado las frutas y hay inquietud. ¿Cuándo comer fruta y cómo comer las frutas? Las frutas es uno de los mejores alimentos. Se debe comer en sus estaciones, en sus tiempos que existe abundancia. Bienvenido sea la fruta. E incluso cuando encontramos el libro Historia de la Redención, un libro también escrito por Ellen G. White, en el principio nuestros primeros padres vivían a base de fruta. Bueno, esto lo que da a entender, era su alimento la fruta. Y podían vivir comiendo frutas. Y después de la transgresión cambió la historia. El hombre tenía que morir por la acción que había cometido y por lo tanto tenía que tener su consecuencia. Y Dios le autoriza también el consumo de las verduras.
Entonces vamos a conocer cómo se debe comer la fruta. ¿Cuál es su proceso metabólico para producir cofactores no vitamínicos? Muy bien, entonces veamos la fruta. Acá tenemos, el consejo es que se debe consumir en las mañanas como primer alimento. Y para eso tenemos que tener, ¿qué cosa? Mucha fuerza de voluntad. Las personas que comen exceso, ahí se ve. Ahí podemos dividir. Una de las recomendaciones también, y también los estudios, dice, más de la mitad de la humanidad come más de lo que debe comer. Entonces, una persona acostumbrada a comer bastante, el día que come frutas, piensa que no ha comido nada. Desde ahí dice, ya he comido nada. Y por lo tanto, ya desde ahí se prepara. Y como es liviano su digestión, piensa que tiene hambre y va y lo llena. Entonces, tenemos ese detalle, que comemos más de la cuenta y cuando comemos fruta que es liviana, pensamos que no está nada en nuestro estómago. En cambio, cuando se come en su medida de este cuerpo y cuando comes frutas, no sientes esa distancia de 8 a 12 hasta la 1, no sientes. Pero la persona que come opíparamente, eso a las 10 ya está mirando al cielo. Eso he observado en las personas que comen bastante. Cuando tomamos desayuno, las frutas, por más volumen que sea, no soportan, porque su estómago se ha acostumbrado a trabajar, ¿qué cosa? En forma pesada. Y después sufren ¿de qué? ¿Qué enfermedad se llama? Antes de eso, una gastroparesia. Comer demasiado trae ese problema a nivel estomacal. Muy bien, entonces la fruta se recomienda. Existe también un dicho, ¿no? Un dicho, un refrán, un proverbio. La fruta en las mañanas es oro. Oro. Las frutas del mediodía, plata. Y las frutas en la noche, bronce. Si tomamos ese proverbio, ¿el oro vale más que el bronce o no? La plata menos que el oro, entonces va ese orden. Entonces, basado en esto, la fruta se debe tomar como un alimento de la mañana, por su valor energético, por su valor de sus cofactores no vitamínicos. La fruta es un buen alimento. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a conocer la fruta. Muchos no conocemos la fruta. Vemos y comemos, pero más no. Entonces la fruta, ¿qué es la fruta? Es un alimento que tiene vitaminas, minerales. Es un disacárido. ¿Qué significa disacárido? Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Los monosacáridos, está la fructosa, galactosa y glucosa. La lactosa, sacarosa están los polisacáridos, los almidones, está la fructosa, la galactosa, la glucosa, todo se descompone, ¿correcto? La fruta es un disacárido. ¿La fruta qué contiene? Glucosa. Y cuando pasa al intestino delgado, después de haber pasado el proceso número 3, la degradación de los macronutrientes, pasa ¿cómo qué pasa acá? Como glucosa. ¿Eso es todo? No. También, ¿qué cosa? Mire, la fruta tiene ¿qué cosa? También sacarosa. ¿La fruta qué tiene más? Tiene fructosa también.
Y la fructosa pasa también al torrente sanguíneo. Entonces la fruta algunas frutas tienen sacarosa. La fruta es un disacárido, contiene fructosa y contiene ¿qué cosa? Glucosa. Esa es la fruta. Es un disacárido. Tiene glucosa y ¿qué más tiene? Fructosa. Esa es la fruta. Entonces, ahí tenemos las uvas y tenemos papaya, frutas, las frutas. Entonces lo vamos a desglosar. ¿Qué es lo que tiene acá? Agua. Agua. ¿Qué porcentaje de agua tiene la fruta? Aprox. ¿Cuánto? ¿35? 75, algunas frutas tendrá 85, otras frutas 65, pero un promedio 75% de agua. Tiene abundante agua, esa es la fruta. ¿Qué más? Tiene minerales, aproximadamente un 3 a 4% tiene minerales. Tiene vitaminas, aproximadamente 7% de vitaminas, vitamina A, B, C, ¿qué más? Es rico en vitaminas. ¿Qué más tiene? ¿Qué es lo que tiene? Glucosa, un promedio de 7 a 10% de glucosa. Y tiene fructosa, un promedio de 7%, 8% tiene fructosa. Entonces esa es la fruta. Esa es la fruta. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se metaboliza la fruta. Y para esto tenemos, ¿qué cosa aquí? Tenemos la respiración celular. Hemos visto que la dieta está presente en la fruta, ¿ya? Y cómo llega hasta convertirse en H2O, en CO2 y en ATP. ¿Cómo sucede esto? Tenemos que ver acá. ¿O no llegará a esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Llegará? ¿El agua va a llegar ahí o no? ¿Va a llegar el agua acá? ¿Llega el agua? No, el agua se absorbe ¿dónde? Aquí, en el estómago, nada más. Otra vía. ¿A dónde va el agua? Se va al sistema. ¿Qué sistema? Linfático. ¿Ves? Ya, muy bien. Entonces, los minerales, ¿a dónde va? ¿Va aquí al ciclo a la respiración celular? ¿Va? No va al sistema linfático. La glucosa, ¿a dónde va? ¿La glucosa a dónde va? A la respiración celular. La fructosa, ¿a dónde va? A la respiración celular. A esto. ¿Se han ordenado? ¿A dónde va el agua? Vía linfática. ¿A dónde van los minerales? Vía linfática. ¿A dónde va la glucosa? A la respiración celular. ¿A dónde va la fructosa? A la respiración celular. ¿Pero cómo ingresa? Eso lo vamos a aprender. ¿Cómo ingresa? ¿Por dónde ingresa? Se dice y se habla que la fruta es de fácil digestión. Digestión celular también. Entonces tenemos acá. Y la fibra insoluble de la fruta, ¿por dónde se va? ¿A dónde va?
está barriendo, hace una limpieza general y ya sabes por dónde se va, pues. Todo tiene su orden. Todo tiene su orden. Muy bien, entonces vamos a ver la fructosa. Hoy en día existe una corriente que Dios no debería haber creado las frutas, porque han descubierto una nocividad de la fructosa. Y por lo tanto dice, no, la fruta es veneno, porque tiene ¿qué cosa? Fructosa. Hay corrientes. Y hay estudios, por si acaso, que la fructosa es. ¿Qué ha sucedido? Es que se ha hecho demasiado productos, han retirado la glucosa y existe demasiados productos con fructosa de alta concentración. Y por supuesto, cuando consume la fructosa sola, va a afectar, pues. Y no es el problema de la fruta, porque la fruta ¿qué tiene? Minerales, agua, ¿qué más? Fructosa y glucosa. En cambio, si consumimos solamente la fructosa en esas cantidades que se presente, sí es tóxico. Pero no es. Y muchos nos confundimos que la fruta es fructosa. Confundimos. Tiene un poco de porcentaje de fructosa, sí, y por lo tanto no afecta, porque Dios no se equivoca, ¿o sí? Y este libro dice, cómase abundante frutas. Cómase abundante frutas. Muy bien, entonces, el metabolismo de la fructosa no está diciendo el metabolismo de la fruta. La fructosa es un azúcar que se deriva principalmente de la sacarosa. Una vez consumida por el organismo, la fructosa puede catabolizarse en dos formas. Es cierto, la fructosa se cataboliza. Se convierte en fructosa en 6-fosfato, sustrato de la glucólisis. Se vuelve fructosa 1-fosfato en el hígado. Entonces vamos a ver en qué parte de cómo ingresa la fructosa. Porque la glucosa, que sí, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué nos falta saber? ¿Por dónde ingresa la fructosa? Muy bien, acá tenemos esto. El intestino absorbe fructosa en los alimentos y viaja al hígado a través del torrente sanguíneo. El hígado convierte aproximadamente del 29 al 54% de la fructosa en los subproductos de la glucólisis, que puede sufrir un metabolismo regular, al igual que la glucosa en la dieta, y convertirse en piruvato. Ya tenemos las pistas. ¿La fructosa en qué se va a convertir? ¿En qué se convierte? En piruvato. ¿La glucosa en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Piruvato también, pues. Aproximadamente el 25% de la fructosa se convierte en lactato, en los músculos. El lactato también se utiliza en el metabolismo celular. Alrededor del 15 al 18% de la fructosa se convierte en glucógeno y aproximadamente el 1% de la fructosa se utiliza en la síntesis de triglicéridos. También influye todo, o sea, es un conjunto. Muy bien, entonces aquí está el metabolismo de la fructosa. Muy bien, la fructosa ¿por dónde ingresa? Uno por acá, otro todo un proceso y se va acá. No va directo por arriba, no llega arriba, no ingresa por ahí. Ahora lo vamos a poner acá, más práctico, más práctico. Entonces, número 1, tenemos la digestión, consumimos la fruta y va a ingresar la glucosa va a ingresar por esta vía. Y de aquí en este paso existe 10 pasos. 10 pasos. Entonces, muy bien.
Entonces, la fruta contiene 3 tipos de azúcares: fructosa, glucosa y una combinación de ambos que se llama sacarosa. Antes de empezar, ya lo conocemos, la fructosa, glucosa y sacarosa. Tenemos las ricas frutas. Esto es la explicación de todos los estudios que se ha hecho de la fructosa. Lo pueden revisar. ¿Cómo es el metabolismo? El metabolismo de la fructosa es un proceso subordinado, responsable de la producción de la energía. La fructosa es un monosacárido dietético que se encuentra en forma natural en las frutas. Además, la sacarosa es un disacárido compuesto de glucosa y fructosa. Se repite en todas las informaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la fructosa de la fruta y la glucosa? ¿Cuál va a ser la diferencia? La principal diferencia entre el metabolismo de glucosa y la fructosa es que la glucosa entra fácilmente en la glucólisis, mientras que la fructosa primero se convierte en moléculas y luego entra por el proceso de la respiración celular por otro lado. Y también va a tener sus ventajas. La fructosa es otro monosacárido usado en la respiración celular. Después de convertirse en su producto, la glucosa, en la glucólisis también juega un papel importante en la síntesis de glucógeno y triglicéridos. Por lo tanto, la principal diferencia entre el metabolismo de la glucosa y la fructosa es la forma en que entra en la glucosa. Eso tenemos que verlo. Y lo vamos a hacer en un gráfico bien sencillo, bien fácil. Vamos para entenderlo esto. Entonces tenemos la fruta. La fruta, su glucosa, ¿a dónde se va? Su glucosa, ¿a dónde se va? Para iniciar la glucosis. Y su fructosa ingresa por esta ruta o también puede ingresar por esta ruta. O sea, la fructosa no entra por acá. ¿Por dónde entra? Por acá. ¿Y todo a dónde va a ir? Acá estamos en el paso 5. Va a ir hasta el paso 10 y se va a convertir en piruvato. ¿Y por qué será? ¿Por qué ingresa acá? Entonces acá es. La fructosa necesitará insulina para ingresar a este ciclo. No. En cambio, la glucosa necesita insulina para ingresar a esta ruta. Entonces, nos vamos a recordar. La glucosa necesita insulina para que ingrese al ciclo de la respiración celular. La fructosa no necesita insulina, entra directo, pero no entra por acá. ¿Por dónde entra? La fructosa entra por parte más abajo. ¿Cómo decir? La glucosa va por las escaleras. En cambio, la fructosa, ¿por dónde va? Por el ascensor. ¿Quién llega primero? ¿El que está subiendo por las escaleras o por el ascensor? El ascensor. Así es. La fructosa va primero para metabolizarse. Y después viene ¿quién? La glucosa. Ese es el metabolismo. Entonces tenemos acá eso. Tiene los 3 elementos. Puede ingresar por acá, hacia el hígado, puede insertarse a sus músculos. Entonces, sí, la fruta es buena. ¿Pero para quién? ¿Diabético? El problema tienes que buscar las frutas con menos cantidad de glucosa. Por eso tenemos que buscar las frutas que tienen menos cantidad de glucosa. Si le das un plátano que tiene mayor cantidad de glucosa y tiene problema de insulino dependiente, le va a pedir insulina. Entonces tenemos acá una clásica. ¿Qué pasa cuando mezclo con alimentos?
¿Qué pasa cuando lo mezclamos con alimentos? Los carbohidratos van a ir de dónde? Los carbohidratos, ¿qué van a producirse? Glucosa. La fruta tiene glucosa, ¿y qué va a pasar? Glucosa más glucosa, ¿qué sucede? Doble porción de glucosa. Y ya sabemos, ustedes han aprendido, ¿qué pasa cuando tiene el cuerpo demasiada glucosa con el ATP? ¿Qué va a pasar con el ATP? El exceso de glucosa, ¿qué sucede? Se inactiva el ATP, se desconecta el ATP. Ah, con razón, no debe haber postre en las comidas. Eso, la bioquímica nos dice eso, pues, nos hace ver. Si yo pongo acá carbohidratos, abundante carbohidratos, consumo patatas, consumo pasta, consumo tortillas, ¿qué es lo que tienen en común? Fructosa. Más como fruta, sube el volumen de acá. Y también va a ir el volumen primero acá, entonces el piruvato se va a sobrecargar y va a producir, ¿qué cosa? Anomalías estructurales. Y también aquí, ¿qué sucede en el piruvato? Ocurre un cuadro fermentativo y va a producir más volúmenes de alcohol y por lo tanto el ATP, ¿qué va a pasar? Se va a desactivar. Ah, eso es por eso, no se puede comer el refresco o las frutas en las comidas. No, la fruta se come sola. Y además es causa constante de disbiosis intestinal. Entonces hemos visto, entonces ya conocemos cómo se metaboliza eso, algo pequeño, se puede explicar mucho más tiempo, paso por paso, pero es una explicación a las preguntas. Las frutas es un buen alimento. ¿Cuándo? Cuando se consume solas. Frutas en la mañana. La pregunta común, ¿un solo tipo de fruta? Yo le digo que no. Coma todas las frutas en la medida que su cuerpo lo acepte. Señor Niemer, cuando como frutas mezclados me hace mal, es que usted está con disbiosis intestinal y esteatosis hepática. No creo, yo soy sano, sanito, sanote. Saca tus exámenes y tu ecografía. Ay, me ha dicho que tengo hígado graso. Bienvenido, siga comiendo así. No, ya. Papelitos manda. Jesús dijo, un escrito está. Si dice que no, saca tu examen clínico. Señora, ¿y encima anda usted preocupada? Sí. ¿Cómo estará su cortisol? Elevado. Señor, ¿usted no duerme? Sí. Tienes el cortisol elevado, el vespertino. Está elevado, por eso no puedes dormir. O sea, una tras otra. ¿Cómo se dice ese dicho? Tras palos, cuernos. Árbol caído, todos hacen leña. ¿De acuerdo? Entonces, así es cuando se hacen malas combinaciones de alimentos. Muy bien, entonces ya hemos conocido, ahora nos vamos a lo que hemos dado la secuencia. Hemos en alto haciendo las preguntas. ¿Y cuándo la fruta? ¿Cómo se come? Hay que explicarle. El consejo de este libro dice que no debe existir como recomendación, por supuesto, los postres. Ahora ya que conocemos, ahora vamos a ir al bloque 4 y 5 para obtener salud. Hemos estudiado el bloque número 1, bloque número 2, bloque número 3, bloque número 4. Ahí están los bloques. Número 1, ¿cuál es el bloque? Que es la selección de nutrientes. Debemos tener mucho especial, mucha sabiduría para poder. 2, el proceso de la selección, ya lo tenemos, ahora es la cantidad y la combinación. ¿Qué más?
la variedad y ¿qué más? La masticación con paz mental. Si estás preocupado, no comas, porque de eso ya va a ir a una afección. Se llama la disbiosis estomacal, llamada enfermedad de la gastro, ya lo conoce. Y así con gastro pasa, ¿qué viene? La disbiosis. Y todo eso se va a convertir en etanol. Así que, muy bien, tenemos eso. Después tenemos el paso 3. En el paso 3 ya, con una buena digestión, va a haber buen paso de una buena formación de ¿qué? De glucosa, de aminoácidos y ¿qué más? Cofactores y una buena digestión de lípidos. El paso 4 se llama la oxidación respiratoria. El paso 5, el producto fenal. Los primeros tres es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros debe tomar interés en somos responsables de cuidar esta máquina. Somos responsables y tenemos que cuidar esta máquina viviente. El uno, la selección. Nuestro creador Dios no va a mandar un ángel para masticar y darte así. A ver, hijito, come. No vas a mandar un ángel, ¿o sí? ¿Va a mandar ángeles? Para que te dé masticadito todo, a piquito, abre, así. No te va a dar. Esa es responsabilidad personal. Y el 4 y 5, eso ya es responsabilidad de ¿qué? De la herencia. La herencia ya. ¿Cómo ha sido formado? Ya eso es de la herencia. El funcionamiento de tu cuerpo ya es fruto de ¿qué? De la herencia. Si bien cierto, no somos responsables de lo que hemos tenido, nuestra labor es corregir esto, para que esto funcione y luego se restaure. Entonces tenemos la herencia. Los 4 y 5 es ya la herencia. Eso ya depende de la herencia, cómo hemos nacido. Entonces, muy bien, tenemos ahí la herencia. Para la formación de los elementos energéticos, para que se convierta en buena glucosa, va a depender ¿de qué? Del plano emocional. Puedes hacer la mejor dieta, puedes esmerarte, pero si aquí está maripositas y no hay paz mental, se va a alterar. Otro consejo, la buena selección de nutrientes, la cantidad, calidad y buena masticación. Luego, una digestión con paz mental. En el quimo, una buena formación de quimo y una buena formación de kilo para evitar estas enfermedades. Y el número 5, para absorber bien los nutrientes. Ese es el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Recordamos que nuestro cuerpo está formado por órganos. Tenemos órganos. Y los órganos están formados ¿por qué? Por tejidos. Y los tejidos están formados por células. Y lo que hablamos acá es de una célula, que eso va a pasar en todas las células. Solamente hemos tomado. Entonces ahí vemos, mira las células, aquí están el conjunto de tejidos y estos son los órganos. Cada uno especializada, acá están los tejidos y acá está el órgano. Por eso es importante conocer la respiración celular. Y el objetivo es que debemos vivir, ¿qué cosa? Muy bien, yo estoy sano, yo como bien. Muestras tus exámenes clínicos. A ver, queremos ver. Uy, ya no estoy vivo, ya he visto que no estoy vivo porque mis cuadros salen montes, valles y montañas, abismos. Debe ser
paz, como el agua, tranquilo. Esta es una cuchara. Algunos no tienen cuchara. Esta es la cuchara de la vida, lo que vas a llevar a la boca. Salud, como dice nuestro canto tema. Salud. Comente acá hacia arriba, de agradecido a Dios, esa cuchara va a ser bendecida. Entonces, nuestra tarea es formar, ¿qué cosa? Una cuchara de vida. Así. Y están los exámenes. Sacamos. Esta es la hemoglobina. Vamos a definir. ¿Qué es la respiración celular? ¿Qué es la respiración celular? Es un conjunto integrado de reacciones químicas que realiza en el organismo. En este proceso se obtendrá energía, se utilizará para sintetizar los bloques estructurados, para luego utilizar en fabricación de proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Esa es la definición de la respiración celular. No es solitaria, se necesita enzimas y coenzimas para que todo trabaje. Esto es una maquinaria compleja. Cada celulita necesita enzimas y coenzimas para realizar sus funciones. Es allí donde intervienen los cofactores que las verduras hemos consumido. Ha ido proceso de formación para formar estas enzimas y coenzimas. Entonces, estos son los 5 bloques. Son 5 bloques. Estamos acá, glucosa, piruvato y piruvato en el ciclo de Krebs y vamos a sacar el producto final. Como vuelvo a repetir, esto va a depender de qué. El buen funcionamiento, mal funcionamiento, ¿depende de qué? La herencia. La herencia. Ese es el ATP, que es lo comparamos como una pila que carga para que siempre esté activa la célula. El agua y el CO2. Muy bien, ¿qué es la glucólisis? Otro término para conocer, ¿qué es la glucólisis? La glucólisis es una vía citológica. ¿Por qué se dice citosólica? Porque en el citosol, ahí es donde se realiza, en la cual una molécula de glucosa es oxidada en 2 moléculas de piruvato, en presencia de oxígeno. En esta vía se conserva energía en forma de ATP y también en forma de NAD. La glucólisis consta de 2 fases, preparatoria y de beneficios, y a su vez se compone de 10 pasos. Eso que le mostraba, glucosa, piruvato, ¿cuántos pasos tiene? 10 pasos. Recuerda, la glucosa necesita ¿qué cosa? Insulina. Muy bien, de aquí a acá necesita 10 pasos. Nosotros lo hemos visto así nada más. Aquí, de aquí a acá, 10 pasos. Y este de acá, de glucosa hasta piruvato, se llama glucólisis. Todo este proceso, ¿cómo se llama? Respiración celular. Este pasito chiquito se llama glucólisis. Y este primer paso se llama digestión. Desde que comemos el alimento se llama eso. Con el objetivo de formar un ATP para que la máquina esté trabajando. Si deja trabajar esta máquina y todas estas máquinas, ¿cómo se llama? Cuando deja de trabajar esto, ¿cómo se llama? Muerte. El hombre murió, expiró su aliento de vida y todos los ATP, como todos los focos, se apagaron. Y es el final de la vida. Se apagaron. Como dicen, es un apagón. Se murió. Sale el aliento de vida y toditito los foquitos chiquititos, se apaga. Estos dos no se olviden. Entonces, muy bien, acá tenemos nuestro cuadro que hemos estado trabajando. A los carbohidratos, llega el piruvato, y el piruvato ¿qué va a necesitar? ¿Qué necesita? 2 elementos. ¿Qué va a necesitar el piruvato?
2 se levantan. Recuerden esto. ¿Qué necesitan? Un aminoácido. ¿Y al otro qué necesita? ¿Qué necesita? Su glicerol. Aquí va y luego se forma. Y comienza a trabajar. Y comienza a trabajar con los 3 elementos. La glucosa, ¿qué más? El aminoácido de la proteína, ¿y qué más? El glicerol de los lípidos. Los 3 se juntan y comienza a trabajar. ¿Qué pasa si no consumió o no consume proteínas? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo? Lo saca. ¿Qué pasa que si no tiene lípidos? ¿Qué hace el cuerpo? Lo saca. Porque tiene que trabajar esa máquina, necesita carga, tiene que sacarle, no se puede parar. Si se para, adiós, sigue trabajando. Y luego, ¿a dónde va? Al acetilcoenzima A. Y esto es importante, porque acá, ¿qué se forma acá? Ya que ustedes son campeones, ¿qué se forma ahí? ¿Qué se forma? No, coenzima A. Hoy vamos a repetir el curso. ¿Qué se forma? El colesterol. ¿Recuerdan? Ya. Ahí. Sigue trabajando eso. Entonces, el coenzima A va a recibir ¿qué cosa? ¿Qué recibe? Un ácido graso. Y va a trabajar. ¿Y luego qué va a hacer con todo esto? Sus productos, uno de ellos el colesterol, y luego comienza a seguir manteniendo la energía de esa máquina. ¡Qué maravilloso! Es así como vivimos. Y por eso, cuando esto trabaja, 1, 2 horas, sigue 3 horas, la batería comienza a bajarse. Y llega la 1, la batería necesita carga. ¿Qué hacemos? Comemos pues el almuerzo. Otros dicen, vamos a engañar al estómago. Y están comiendo una frutita, una galletita. ¿Están engañando al estómago o se engañan a sí mismos? Se engañan. Llega la mamá, dice, hijito, a su hijito está ahí, para que vaya adelantando, le da una comidita. ¿Qué le está dando? Le está alterando su proceso metabólico. No se puede engañar, nos engañaremos nosotros mismos, el autoengaño, pero a esta maquinaria no. Y bueno, dura. Su carga de duración de esa batería llamado ATP es 5 horas. Cada 5 horas tiene que suministrar ¿qué cosa? Energía. Salvo que algunos tendrán pues, dañado, que cada 10 minutos necesitan enchufar, como algunos celulares que ya no cargan todo el día. Ellos están andando, ¿dónde enchufar? Cada ya está, porque su batería se ha envejecido. Y muchas personas andan como esas baterías, comiendo cada rato, buscando cargas. Y cada vez se malogra más, hasta llegar un momento en que ya el celular es inútil. Lo mismo va a pasar con nuestro organismo. Y cuando esto sucede, muerte celular. Muy bien, entonces tenemos eso. Definiciones útiles. Se crea vías en que el producto final es un sustrato para otro proceso. Se crean vías. ¿Cuál es el sustrato? El ATP sirve como energía eléctrica para otras reacciones químicas. Lo mismo pasa con el CO2, lo mismo pasa con el agua. Esto es otro. Las vías que se forman tienen vías principales y también vías intermedias. Existen vías principales y vías intermedias como una ciudad. Hay unas avenidas principales, avenida grande donde pasan 4 carros por acá, 4 carros por acá. Y hay avenidas pequeñas donde pasa 1, 2 nada más. O así toda la ciudad está formada de 4 avenidas. No, existen las avenidas principales. Lo mismo pasa acá. Después, las vías tienen controladores. En cada lugar existe un oficial de policía. No puede estar ahí andando así, todo tiene que regular su velocidad, tiene que estar regulado su temperatura,
Todo tiene que estar regulado. No es así nomás que pase como la flechita. No, todo tiene sus controles. Está controlado. Se controla la temperatura, se controla el volumen. Esto se llama mecanismo de regulación. Eso está regulado. Todo ahí hay un oficial. ¡Pip! Tócalo. Está así regulado. Algunas vías son de un solo sentido. No puede andar el carro por ida y de vuelta, no puede ir, solamente va una. ¿Qué pasa si así está caminando acá, va esto? ¿Qué pasa si por herencia está bloqueado? ¿Qué hace? Da la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, regresa acá y sigue la vía. Y cuando está dañado acá, como en algunas enfermedades, va a dar vuelta y en vez de ser beneficioso, se convierte en tóxico porque va a llegar a otro destino. Entonces, existen vías de doble sentido y existen vías de un solo sentido. El que ha diseñado las grandes ciudades seguro ha estudiado la molécula, por eso vivimos en orden. Muy bien. Entonces, aquí está. Los primeros 5 pasos. Este primeros 5 pasos se llama, ¿qué cosa? Donde la batería tiene que prepararse para cargar. Se llama el acumulo de energía. Yo tengo que utilizar, llevo allá y lo dejo allí, una vez para que se cargue, para ser utilizada. Entonces tenemos ahí la glucosa, aparece su controlador de la cantidad, ahí como una llavecita. Existe varios tipos, exoquinasa 1, exoquinasa 2, existe varios. Solamente pongo el nombre nada más. Ese controla. Y como ven acá, ¿es de doble sentido o de un solo sentido? Un solo sentido. ¿Y acá qué ven? ¿Qué ven acá? Es la lechuga que he comido, es el... ¿Qué más? Es un cofactor, es la lechuga que he comido, puede haber comido el tomate, ahí está. Esto es un magnesio. Ya, ¿qué más? Esto sigue su camino y va a ATP para cargar. Luego se convierte en ¿qué? Glucosa 6-fosfato. Esto se convierte en glucosa fosfato. Y luego sigue, acá existe, sigue sus controles. ¿Y acá qué encontramos? ¿Qué encontramos? Una vía de doble sentido. Y bueno, estamos en glucosa, luego se convierte en fructosa 6-fosfato. Sigue su camino y acá hay otro controlador. Este controla para que los carros, confiado va manejando ahí y la otra avenida ya es de un solo sentido. Ahí hay un controlador. ¿Qué más? Sigue acá. ¿Qué necesita ahí? ¿Qué es lo que necesita? El pepino que has consumido. El pepino que has consumido. ¿Qué más? El brócoli que has consumido. Por eso se llama cofactores no vitamínicos. Y más, sigue el trabajo, sigue su trabajo, sigue trabajando y se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Sigue trabajando y se divide en 2. Hasta acá ya cargó la batería. Ya cargó. Ahora, una vez cargado, ¿qué voy a hacer con esa batería cargada? La tengo que gastar, utilizar. Nadie carga su batería de su celular para guardarlo, ¿o sí? Nadie. Pues, ¿la carga para qué? Ya comienza en el chat, ya comienza esto. Muy bien, ahí tenemos. Eso se llama el de paso número 5. ¿Cómo se llama? Acumulo o cargada de energía. Luego nos vamos al paso 6 y comienza más cantidad de compuestos. Mira cómo ven, todos esos procesos, hasta que llegamos a este paso, donde también existe un controlador. Y se forma, ¿qué cosa? Piruvato. ¿Cómo se llama esa fase? Generación de
y ahí genera ya. Se carga, se genera, se carga, se genera, se carga, genera. Eso está haciendo nuestro cuerpo. Y eso tenemos que cuidar. Eso tenemos que cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Dos cosas importantes: selección y paz mental. Entonces ahí tienes el periodo. Bien, eso se llama catabolismo o destrucción, como hemos visto, de los carbohidratos a proteínas para terminar en agua y también algunas nitrógeno cuando va a pasar por el otro lado para urea, que lo vamos a ver en otro día. Muy bien, la insulina regula el metabolismo de la glucosa, mientras que la insulina no tiene ningún efecto sobre el metabolismo de la fructosa. En fructosa no entra. Muy bien, aquí está nuestro último cuadrito. Aquí está, cuando la glucosa va pasando por acá, la insulina llega y también otra hormona glucagón para mantener. Cuando se te cae, para que no se caiga la glucosa, lo sube el otro. Es un mecanismo de regulador. Luego pasa acá y todo su trabajo se realiza para formar ¿qué cosa? Un buen ATP. Muy bien. El ATP es una molécula fundamental para los procesos vitales. Es importante. Y ya conocemos. Ya tenemos los 5 pasos. Y vamos a tener energía hasta los 120 años. El objetivo de conocer es para tener vida en abundancia. Largura de días tendrás si guarda mis mandamientos, mis estatutos. Oh, qué nación tan grande, qué pueblo tan grande que tiene leyes, estatutos y normas. Y vendrán por añadiduría, chicos, largos años de vida. Muy bien, entonces ya conocemos, ya todo es el proceso mediante cómo se gasta, ya lo expliqué. Y nuestro objetivo es, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el canto? Más salud, pues. ¿Cuál es el objetivo? Más salud. Ese es nuestro objetivo. Más salud. Tener buena salud. ¿Qué nos dice la página 17 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio? El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto al Creador. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Aquí, muerte anunciada. Mira su cuchara está doblada. Sube por acá, está doblada, por acá, por acá. ¿Puede recoger alimentos acá su cuchara? No va a reclamarse. Este es un examen que hemos tomado por aquí. Puedes llegar ante X. Mira cómo está su cuchara. Su triglicérido elevado, colesterol elevados, todo está. Con esta cuchara no se puede comer, o sí se podrá comer. No tenemos. Otro ejemplo. Esta cuchara no tiene la base para recoger alimentos. Mira cómo se ha subido. Estos también los exámenes como hemos ido desarrollando. El objetivo es más salud. Y cuando se habla de salud, no solamente es corporal, salud espiritual, más salud social. Y fruto de todo esto, tendremos buenos dividendos. Se abran las ventanas del cielo hasta que se sobreabunde. Muchas gracias. Amén. ¿Cuántos le dan las gracias